En los años 80, en las comunas de Medellín, existía una promesa que atrapó a toda una generación de muchachos: trabajar para Pablo Escobar. La promesa incluía dinero que sus familias nunca habían visto: motos, armas, poder en el barrio, respeto en la calle y una frase que se repetía como si fuera un contrato: con el patrón nunca les va a faltar nada. Y hay que decir que la promesa tenía una base real. En el Medellín de los 80, con desempleo altísimo en las comunas y familias enteras sin horizonte, el cartel ofrecía en una semana lo que un trabajo formal no daba en un año. No fue casualidad que funcionara. Fue el resultado de una ecuación social que la ciudad tardó décadas en empezar a corregir. Pero como toda oferta demasiado buena, tenía una letra pequeña que nadie leyó, y que este video va a leer entera. Este video es la comprobación de esa promesa. 7 de los sicarios más importantes del cartel de Medellín, los hombres del círculo armado de Pablo Escobar, los que aparecían en los organigramas de la policía, los que dirigían las oficinas de pistoleros de la organización. ¿Y qué pasó con cada uno de ellos? El resultado es una estadística sin excepciones. Ninguno murió rico, ninguno murió libre, ninguno murió viejo en su casa. De los 7, 3 cayeron en operativos antes de cumplir los 35. 2 se entregaron y terminaron declarando contra la organización a la que habían jurado lealtad. Uno cumple una condena en Estados Unidos que en la práctica es eterna. Y el último, el más famoso de todos, el que parecía haber encontrado la salida, murió igual que los demás, solo que 27 años más tarde. Este canal existe para documentar exactamente esto: cómo caen los que parecían intocables, con expedientes y fuentes verificadas, sin mitos y sin héroes. Si acaba de llegar, suscribirse toma un segundo. Tomón y este expediente lo va a necesitar completo, porque vamos a recorrer los 7 destinos en orden, desde los que cayeron primero hasta el que tardó 3 décadas en pagar la misma factura. Empecemos. Antes de empezar, hay que entender cómo funcionaba realmente esa máquina, porque no era un grupo de hombres armados sueltos. El aparato armado del cartel de Medellín estaba organizado por oficinas, estructuras territoriales, cada una con su jefe, repartidas por los barrios y municipios de la zona. La oficina de La Estrella, la de Aranjuez, la del barrio Castilla. Cada oficina reclutaba muchachos de su propio sector, los entrenaba y los desplegaba. Era, en la práctica, una franquicia de la violencia con estructura empresarial, y de ahí salieron cientos de jóvenes que en pocos años estarían muertos. El periodismo colombiano de la época dejó registrada la escala del fenómeno. Una generación entera de adolescentes de las comunas entrando a un negocio con una expectativa de vida que se medía en meses. Los 7 hombres de este video son los que llegaron arriba, los que tuvieron nombre, apodo y ficha policial. Debajo de ellos hubo cientos que ni siquiera alcanzaron eso. Número 7. El jefe militar que duró un año. Mario Alberto Castaño Molina. El Chopo dirigía una de las oficinas de sicarios más importantes del cartel de Medellín, la del municipio de La Estrella. Y cuando el primer jefe militar de Pablo Escobar cayó en 1990, fue el Chopo quien heredó el mando del aparato armado de la organización. Sobre su personalidad, el testimonio más citado viene de dentro de la propia organización. Años después, otro de los sicarios del cartel lo describió como el hombre al que todos, incluidos los demás pistoleros, le tenían pánico. Un hombre tan volátil que sus propios compañeros lo evitaban y con el que hasta los otros jefes de oficina tenían conflictos abiertos.
Ese era el perfil que la organización premiaba y ascendía. Y también, exactamente, el perfil que garantizaba una vida corta. El Chopo asumió el mando militar en el peor momento posible: la guerra total contra el Estado colombiano, la cacería del bloque de búsqueda y, desde 1992, la aparición de los Pepes, el grupo formado por antiguos aliados de Escobar que se dedicó a desmantelar su estructura pieza por pieza. Ser el jefe militar de Pablo Escobar en 1993 era, estadísticamente, el trabajo más peligroso del planeta. En mayo de 1993, el Chopo cayó en un operativo policial en Medellín. Tenía poco más de 30 años. Había durado menos de 3 años en el cargo que heredó. Vale precisar por qué el cargo era tan letal. El jefe militar de un cartel en guerra no es un hombre que se esconde, es un hombre que tiene que aparecer. Debe coordinar oficinas, entregar órdenes, mover dinero, resolver conflictos internos, mantener disciplina entre cientos de pistoleros jóvenes y armados. Cada una de esas tareas lo obliga a exponerse. Reuniones, llamadas, desplazamientos, testigos. La invisibilidad, que es la única defensa real en ese mundo, es exactamente lo que el puesto le prohíbe. Por eso los jefes militares del cartel de Medellín duraban meses y no años. Y su caso abre la lista con la lección que va a repetirse 7 veces. En el organigrama de Pablo Escobar, el ascenso no era una recompensa, era una sentencia acelerada. Cada hombre que subía al puesto de jefe militar heredaba, junto con el poder, la posición número 1 en la lista de objetivos del Estado, de los rivales y de los ex-socios convertidos en cazadores. El Chopo llegó a la cima del aparato armado más temido de América Latina. Le duró 36 meses. Número 6. El hombre más importante del aparato. Y el apartamento sin escoltas. John Jairo Arias Tascón. Pínina fue el jefe militar anterior a El Chopo. Y en las palabras de sus propios compañeros, uno de los hombres más importantes del círculo de Pablo Escobar. Venía de la primera guardia, de esa camada que estuvo antes de que existiera el imperio. Y para 1990 comandaba el aparato de pistoleros de la organización en plena guerra contra el Estado. Era, en la práctica, el hombre que convertía las órdenes del patrón en hechos. Toda la maquinaria de sicarios de Medellín, cientos de muchachos organizados en oficinas por barrio, respondía a su mando. Un hombre en esa posición, en junio de 1990, debía vivir como en guerra. Búnkeres, anillos de seguridad, movimiento permanente. Pero cuando la policía lo localizó en un sector de Medellín, las crónicas de la época registraron un detalle que este canal ya documentó en otro expediente y que se repite con una frecuencia inquietante. El comandante de todos los sicarios de Colombia estaba prácticamente sin vigilancia, en un apartamento de lujo, solo. Pinina murió en ese operativo. La prensa de la época lo calificó como uno de los golpes más duros contra el cartel de Medellín. Y aquí conviene detenerse en un patrón que ninguno de estos hombres vio venir. El sicario vive de una ilusión doble. Cree que el peligro está afuera, en el enemigo, en la policía, en el rival, y cree que su cercanía al patrón lo protege. Las dos cosas son falsas. El peligro está en su propia visibilidad, porque un jefe de sicarios es, por definición, un nombre en una lista. Y la cercanía al patrón no protege, expone. Cuanto más arriba estás en el organigrama, más arriba estás en la lista de objetivos. Pinina lo descubrió a los 30 y tantos años, en un apartamento, sin su ejército. La muerte de Pinina, además, no fue un hecho aislado.
Ocurrió en el mismo periodo en que la organización perdía a sus piezas centrales una tras otra. El socio milmillonario, el cerebro financiero, el jefe militar, una secuencia que este canal documentó en el expediente sobre los 7 hombres de Pablo Escobar. Entre finales de 1989 y mediados de 1990, el cartel de Medellín perdió su cúpula completa en cuestión de meses. Y en el aparato armado, la reposición fue tan rápida como frágil. La prensa colombiana de aquellos años llegó a contar varios números 2 del cartel abatidos en un lapso muy corto. La organización estaba quemando comandantes más rápido de lo que podía formarlos. Con su muerte, el mando pasó a El Chopo, el caso número 7 de este video. 3 años después, El Chopo también estaba muerto. 2 jefes militares, 3 años, 2 operativos. El puesto se estaba comiendo a los hombres uno por uno. Y si el mando militar era mortal, la siguiente historia demuestra que ni siquiera hacía falta ser jefe. A esto bastaba con el apellido. Número 5. El apellido que se llevó a media familia. Brances Muñoz Mosquera, Tyson, apodado así por su parecido con el campeón de boxeo, era uno de 15 hermanos de una familia de Medellín. El padre era un ex policía convertido en pastor evangélico. La madre, predicadora cristiana. Y de ese hogar salieron 3 de los pistoleros más buscados de Colombia: Tyson, Dandeni, La Kika y Enucrijitatis y Emilio Alberto. Tyson entró al cartel bajo el mando de Pinina y escaló hasta convertirse, en 1988, en hombre de confianza directa de Pablo Escobar. Las autoridades colombianas lo señalaron como uno de los responsables de dirigir la ofensiva terrorista más brutal de aquellos años, la campaña de bombas de finales de 1989 que golpeó a Bogotá y que incluyó el atentado contra la sede del DAS y el ataque contra el vuelo 203 de Avianca, en el que perdieron la vida 107 personas que no tenían nada que ver con la guerra del narcotráfico. No vamos a detallar esos hechos. Las víctimas merecen respeto y sus familias siguen esperando respuestas más de 3 décadas después. Lo que importa para este expediente es lo que vino después para el hombre y para su apellido. Tyson cayó durante la persecución del bloque de búsqueda en un apartamento del sur de Medellín. Pero la historia de esta familia no termina ahí, y es la parte más devastadora del caso. Cuando estalló la guerra dentro del propio cartel de Medellín, la que se desató mientras Escobar estaba recluido en la catedral y que después alimentó a los Pepes, Cantaetaugue, el apellido Muñoz Mosquera se convirtió en un objetivo. De los 15 hermanos, según las crónicas colombianas que reconstruyeron el caso, 5 perdieron la vida en aquella guerra, uno tras otro, en circunstancias distintas, a lo largo de la misma cacería. Y el mecanismo de esa destrucción familiar tiene nombre. Cuando la guerra interna del cartel derivó en la creación de los Pepes en 1993, el grupo formado por antiguos socios y enemigos de Escobar que este canal ya documentó. G. Orlenny, la estrategia dejó de ser perseguir al patrón y pasó a ser desmantelar todo lo que lo rodeaba: abogados, contadores, testaferros, pistoleros y, cuando hacía falta, sus familias. Fue una guerra diseñada para que nadie cerca de Pablo Escobar pudiera dormir tranquilo. Los Muñoz Mosquera estaban en el centro exacto de esa lista. Piense en lo que eso significa. Una familia de 15 hijos, de un hogar humilde de Medellín con padres religiosos. 3 de esos hijos entraron al cartel buscando dinero y poder. Y el resultado no fue riqueza para la familia, fue una lista de entierros. Los sicarios de Pablo Escobar no protegieron a los suyos, arrastraron a los suyos. Esa es la parte que la promesa nunca mencionaba, que el apellido de un sicario también entra en la guerra, aunque los demás no hayan disparado nunca. Número 4.
Los guardaespaldas que se entregaron y hablaron. Luis Carlos Aguilar Gallego, El Mugre y Otoniel de Jesús González Franco, Otto, fueron dos de los guardaespaldas personales de Pablo Escobar. No eran jefes de oficina, eran el círculo íntimo, los hombres que estaban al lado del patrón. Ambos lo acompañaron cuando se entregó en 1991 y fue recluido en la catedral, la prisión que él mismo mandó construir, y ambos escaparon con él cuando el gobierno intentó trasladarlo en julio de 1992. Fueron, en otras palabras, los hombres que estuvieron adentro de todo, de la prisión de lujo, de la fuga y de los hechos que ocurrieron dentro de la catedral, incluida la eliminación de los socios Galeano y Moncada, que este canal documentó en otro expediente. Y entonces, en octubre de 1992, apenas 3 meses después de la fuga, hicieron algo que nadie esperaba de la guardia personal del hombre más buscado del mundo. Se entregaron a las autoridades colombianas y no se entregaron solos. Lo hicieron junto a Roberto Escobar, el propio hermano de Pablo. Lo que vino después los coloca en esta lista. Se convirtieron en testigos colaboradores de las autoridades. Deténgase a pensar en la fecha, octubre de 1992. Pablo Escobar seguía vivo, seguía libre, seguía siendo el hombre más poderoso de Colombia. Le quedaban 14 meses de vida y sus propios guardaespaldas ya habían calculado que el barco se hundía y que la única forma de sobrevivir era bajarse antes. Ese cálculo, hecho por hombres que conocían al patrón mejor que nadie, es la señal más clara del principio del fin. Cuando la guardia personal de un capo prefiere una celda a seguir a su lado, la organización ya está muerta. Solo falta que el jefe se entere. Hay además una consecuencia práctica enorme en esa entrega que casi nunca se menciona. Los guardaespaldas personales son los hombres que más saben. Conocen las casas, las rutinas, los contactos, los nombres, los métodos. Cuando dos hombres de ese nivel se entregan y empiezan a colaborar, el Estado no gana dos presos, gana el mapa interno de la organización. La cacería, que terminó en el Tejado de los Olivos 14 meses después, se alimentó, entre otras cosas, del conocimiento que hombres como estos pusieron sobre la mesa. Y el destino posterior de estos dos hombres confirma la regla del video. Entregarse los salvó de una tumba, pero no les devolvió una vida. Pasaron a existir como testigos, con el pasado encima, marcados para siempre por lo que hicieron y por a quien sirvieron. Ninguno de los dos volvió a ser un hombre libre en el sentido real de la palabra. Número 3. El hijastro que desapareció del mapa. Carlos Mario Alzate Urquijo. El Arete. Tenía una posición particular dentro del cartel. Era hijo de la esposa de Roberto Escobar, es decir, estaba emparentado políticamente con la familia del patrón. Eso lo puso en el círculo de máxima confianza y también lo convirtió en uno de los sicarios más señalados de la organización. La inteligencia policial colombiana lo vinculó a la campaña terrorista de la organización, incluido el atentado contra la sede del DAS. Y las crónicas de la época lo señalaron como una de las figuras centrales del ala armada del cartel. Su historial acumulaba acusaciones por centenares de homicidios. También él participó en los hechos de la catedral y se fugó de allí en 1992. Y como el Mugre y Otto, también él llegó a la misma conclusión que todos los hombres de este video terminaron aceptando. La guerra estaba perdida. Fue detenido en 1993. Lo interesante del caso del Arete es su epílogo, porque no termina en una tumba ni en una condena espectacular. Termina en el silencio. Tras cumplir su tiempo, el hombre que había estado en el corazón del aparato armado más temido de América Latina
simplemente desapareció de la vida pública. Los reportes periodísticos que han intentado seguir el rastro de los sicarios sobrevivientes de Pablo Escobar lo ubican en el exilio, con paradero desconocido. Y ese destino merece una reflexión, porque es más triste de lo que parece. El Arete es, en teoría, uno de los afortunados de esta lista. Sobrevivió, pero sobrevivir, en su caso, significó pasar el resto de su vida escondido, sin nombre público, sin país, sin poder volver a Medellín, sabiendo que la ciudad donde fue temido está llena de gente con cuentas pendientes y memoria larga. El poder que ejerció durante unos años se transformó en una condena de anonimato permanente. Ninguno de los que hoy quedan de aquella generación puede caminar por Medellín como una persona normal. Ese es el premio real del sicario que sobrevive, la desaparición. Número 2. 200 años. Dandeni Muñoz Mosquera, La Kika, es el hermano de Tyson, el caso número 5 de esta lista. Y su historia es la que mejor demuestra hasta dónde llega el brazo de la justicia mexicana. Cuando un criminal cruza cierta línea. La Kika creció en el mismo hogar de 15 hermanos en Medellín. Según los reportes, empezó en el mundo del sicariato siendo prácticamente un niño y escaló hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar por recomendación de su propio hermano. En los organigramas de la policía colombiana de finales de los 80, aparecía entre los primeros lugares de la estructura del cartel. Su fama dentro de la organización venía, además, de algo que casi nadie lograba. Se fugó 2 veces de prisiones colombianas, en 1988 y en 1991. Era, en el imaginario del cartel, el hombre inatrapable. Y entonces cometió el error que define su caso y que cierra el círculo de este video. Huyó a Estados Unidos. Fue detenido allí en 1991 y el gobierno americano no lo procesó como a un narcotraficante más. Lo procesó por el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, el ataque de 1989 en el que perdieron la vida 107 personas, incluidos ciudadanos estadounidenses. Ese detalle, la presencia de víctimas americanas, es lo que transformó un crimen cometido en Colombia en un caso federal de Estados Unidos. El resultado fue una condena que no admite comparación. Múltiples cadenas perpetuas, una sentencia que la prensa suele resumir en la cifra de 200 años. Es, en la práctica, una condena eterna. Y la Kika es hasta hoy el único hombre que cumple prisión por aquel atentado, aunque él ha sostenido siempre que no participó, y sus abogados han buscado en los últimos años apelar la condena con base en nuevas declaraciones. Ese es el hecho, y lo dejamos como lo que es: una condena firme y una defensa que la disputa. Pero el punto de este caso, para nuestro archivo, es otro. La Kika sobrevivió a todo lo que mató a los demás hombres de esta lista. Sobrevivió al bloque de búsqueda que abatió a Pinina y a El Chopo. Sobrevivió a los Pepes que persiguieron a su familia. Sobrevivió a la guerra que se llevó a 5 de sus hermanos. Se fugó 2 veces de prisiones que no podían retenerlo. Y todo eso, absolutamente todo, no sirvió de nada, porque cruzó una frontera y entró en el único sistema donde su leyenda no valía nada, donde no había a quién sobornar, ni de dónde fugarse, ni guerra que ganar. Es la misma lección que este canal ha documentado con capos infinitamente más poderosos que él. Se puede negociar con un gobierno, se puede sobrevivir a un ejército, se puede escapar de una prisión latinoamericana. Pero cuando entre las víctimas de un atentado hay ciudadanos estadounidenses, el caso cambia de naturaleza para siempre. Deja de ser un asunto criminal y se convierte en un asunto de Estado para Washington.
Y Washington no se cansa, no se distrae y no olvida. Pablo Escobar lo aprendió con la presión que siguió al atentado de Avianca. Su sicario lo pagó con 200 años. De todos los sicarios de Pablo Escobar, la Kika es el que más años lleva pagando y lo seguirá pagando el resto de su vida. Número uno, el único que pareció ganar. Y llegamos al caso que da sentido al título de este video, porque es el único de los 7 que durante unos años pareció romper la regla. John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, fue el sicario más conocido del cartel de Medellín. Estuvo en el círculo cercano del patrón. Participó en los años más oscuros de la guerra contra el Estado colombiano y después de salir de prisión se atribuyó públicamente una cantidad de crímenes tan grande que todavía hoy cuesta procesar. Cifras que salieron de su propia boca, con su gusto conocido por el espectáculo, y que conviene tomar con esa advertencia. Y aquí está su particularidad. De todo el aparato armado de Pablo Escobar, Popeye fue prácticamente el único hombre del primer anillo que llegó vivo al final de la guerra. ¿Cómo lo logró? Haciendo exactamente lo que el código del patrón castigaba con la vida. En 1992, el mismo año en que El Mugre y Otto se entregaron, el mismo año en que Escobar eliminó a sus socios dentro de la catedral, Popeye leyó el tablero antes que casi todos y entendió una cosa. El lugar más peligroso de Colombia ya no era enfrente de Pablo Escobar, era al lado. Se sometió a la justicia colombiana y funcionó. Mientras los Pepes cazaban durante 1993 a los leales, casa por casa, el hombre que se había bajado del barco veía la guerra desde una celda. La prisión fue, para él, el único búnker que realmente sirvió. Pasó más de 2 décadas encerrado, y cuando salió, en 2014, hizo algo que ningún sicario de su generación habría podido imaginar. Se convirtió en una celebridad digital. Canal propio con cientos de miles de seguidores, entrevistas, libros, series inspiradas en su figura, el verdugo transformado en narrador de sus propios actos, contando en cámara, con sonrisa de abuelo simpático. Historias cuyas víctimas tenían nombre, familia y una silla vacía en la mesa. Durante unos años pareció que Popeye había encontrado lo que ninguno de los otros 6, una salida, fama, dinero legal, una segunda vida. No la había. En 2018 volvió a ser detenido, señalado por extorsión, el viejo oficio asomando bajo el personaje mediático. Y en febrero de 2020, a los 57 años, murió de cáncer en un hospital, bajo custodia del sistema penitenciario colombiano. 27 años más que su patrón, 2 décadas de prisión, unos años de fama y exactamente el mismo final que todos. Preso, sin haber recuperado la libertad, muriendo bajo vigilancia. La prórroga fue larga, el destino idéntico. 7 sicarios. Y el balance completo no necesita adornos. El jefe militar que duró 3 años en el cargo. Su antecesor, casado sin escoltas en un apartamento. El hombre cuyo apellido costó la vida a 5 de sus hermanos. Los 2 guardaespaldas que se entregaron y terminaron declarando contra la organización. El hijastro del clan condenado al exilio y al anonimato permanente. El hermano que sobrevivió a todas las guerras y cumple una condena eterna en Estados Unidos. Y el más famoso de todos, que consiguió 27 años de prórroga para morir exactamente igual. Ninguno murió rico, ninguno murió libre, ninguno llegó a viejo rodeado de los suyos. Y ese es el punto de este expediente, que en este canal repetimos porque los hechos lo repiten. La promesa que atrapó a esa generación de muchachos en las comunas de Medellín: dinero, poder, respeto, protección del patrón.
era falsa en cada una de sus partes. El dinero duró poco y no quedó para las familias. El poder los convirtió en objetivos. El respeto se transformó en una lista de nombres que la policía, los rivales y los ex socios usaron para cazarlos uno por uno. Y la protección del patrón nunca existió. El propio Pablo Escobar mandó eliminar a hombres de su círculo cuando le convino, y sus sicarios lo sabían. De los 7, ninguno terminó bien. Y el más importante de todos, el patrón que hizo la promesa, tampoco. Murió corriendo sobre un tejado, con un solo hombre a su lado, mientras estos 7 ya estaban muertos, presos o del otro lado. Hay un último dato que conviene registrar, porque explica por qué esta historia no es solo pasado. La estructura que Pablo Escobar creó no desapareció con él ni con sus sicarios. Las organizaciones criminales que operan hoy en Medellín heredaron parte de esos métodos y de esa lógica territorial de oficinas. Los hombres murieron. El sistema que los formó sobrevivió, se adaptó y siguió reclutando muchachos de los mismos barrios con exactamente la misma promesa. Esa es la razón por la que documentar estos 7 destinos importa, porque la oferta sigue circulando y el resultado sigue siendo el mismo que este expediente acaba de mostrar 7 veces seguidas. Quiero su veredicto en los comentarios, porque este caso deja una pregunta difícil. De los 7 destinos, ¿cuál le parece peor? ¿El de la Kika, con 200 años en una prisión americana, o el del Arete, libre pero condenado a vivir escondido, sin nombre y sin país para siempre? Y una segunda, más incómoda. ¿Cree usted que alguno de esos muchachos de las comunas a los 15 o 16 años tenía realmente una alternativa? Déjelo abajo.